conversatorio se origina a partir de una problematización que nos planteamos. A comienzos del siglo XX se inició en la academia una historia de visibilización de mujeres artistas, casi en paralelo con las luchas de otras, por ser reconocidas como ciudadanas e iguales a los hombres en cuanto a su capacidad de raciocinio y participación en la esfera pública. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué existe esta frontera discriminatoria entre los sexos? La construcción de estereotipos desde las categorías masculinas estableció una división sistemática de los roles sexuales en el marco de la sociedad burguesa. En ella, la naturalización femenina propuso una intuición y una sensibilidad que sintetizamos en dos representaciones claves, la maternidad y el deseo masculino. Ambas cuestiones confluyeron de un espacio privado, doméstico, de dependencia, pasivo, donde la mujer quedó confinada al mundo de la familia como institución fundamental, constituida en una reserva esencial de la vida republicana, citando a Dora Barrancos. En el primer conversatorio del 2019 pusimos el eje en la historia cultural, la que se refiere, de acuerdo a dos historiadores españoles, Anaclet Pons y Justo Serna, tanto a textos como a imágenes que se producen, que se transmiten y que se destinan a públicos diversos. Lo hicimos partiendo del Renacimiento hasta nuestros días, poniendo el foco en la mujer como objeto de representación de los grandes artistas de esta época, de cada época, atadas a una mirada académica, androcéntrica del arte. En aquel seguimos apegadas a los grandes genios en la denominación de cada uno de los encuentros. Fueron las docentes de la Escuela de Artes Visuales, varias de ellas también artistas, las que avanzaron en la búsqueda de las artistas mujeres. Aprendimos mucho en este trayecto, por eso ahora las ponemos en el centro de la escena y denominamos a este segundo conversatorio del cuerpo privado al cuerpo político. En clave sorora, cada una desde su cuarto propio en este año y medio de pandemia fue deconstruyendo estas historias de los cuerpos y de los roles privados para aportar a una historia de género que, si bien insiste sobre las relaciones entre los sexos, que obviamente incluye las masculinidades y también las diversidades, se propone un fuerte compromiso político. En este conversatorio no partimos de una historia feminista del arte, sino de una intervención feminista en las historias del arte. Pretendemos ir y venir desde la historia cultural para pensar las diferentes agencias feministas que promovieron las transformaciones en el mundo contemporáneo. Si entendemos el arte como una práctica concreta, debemos aceptar su interdependencia con otros discursos y sentidos. Así, desde una mirada crítica, pretendemos realizar un cruce interseccional desde el cuerpo privado al cuerpo político de las mujeres. Quisiera agradecer desde el Centro de Estudios Históricos al área de género de la Facultad de Humanidades, a la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, la que a través de sus docentes nos incita a seguir una activa deconstrucción que ya piensa en un tercer conversatorio que incluya muy especialmente a Latinoamérica y a Argentina en todas sus manifestaciones artísticas, entre las que no podrían faltar las directoras de cine. Por último, agradecer a las colegas que participarán en los distintos encuentros del conversatorio y que provienen de distintos espacios institucionales. La doctora Georgina Glusman de la Universidad de Buenos Aires, las doctoras Sabrina Gil, Luciana Linares, Susana Violante, Susana Delgado y la magíster Cecilia Secreto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, las profesoras Andrea Brunotti, Gabriela Carú y Soledad Rospuga de la Escuela Superior de Artes Visuales. Y por último, agradecer al Museo Mar, que tanto nos apoyó en aquel 2019 y vuelve ahora a comprometerse poniendo a nuestra disposición este espacio particularmente apropiado para estas actividades. Muchas gracias. Bueno, y quedo como maestra de honor, así que voy a presentar a Susana y a Sabrina, que serán quienes hoy nos acompañarán en este encuentro. Susana Violante es doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona, es profesora titular de Filosofía Medieval de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de Introducción a la Filosofía. También es jefa de trabajos prácticos de Filosofía Moderna. Participó en grupos de investigación en la Universidad de Barcelona, es coordinadora nacional de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, miembro activo de la Sociedad de Filosofía Medieval y de la Sociedad Internacional de Filosofía Medieval. Dicta seminarios y conferencias en universidades nacionales y extranjeras, es directora y evaluadora de tesis doctorales, revistas especializadas. Ha publicado libros, artículos en revistas especializadas,
actas de congreso, capítulos de libro en Argentina y en el extranjero. Sabrina Gil es doctora en letras, profesora y licenciada en historia y especialista en lenguajes artísticos. Es miembro del equipo de investigación Literatura y Cultura Latinoamericana, radicado en el CELEIS, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde desarrolla investigaciones sobre arte latinoamericano de los siglos XX y XXI, con especial atención a los entre lenguajes artísticos y entre modos de la palabra y la imagen. Es docente, coordina talleres de historia del arte en el PUAM y actualmente es becaria postdoctoral del CONICET. Ha escrito capítulos de libro, artículos en revistas especializadas y actas de congreso. Así que le damos la bienvenida a Susana y a Sabrina y esperamos disfruten de este encuentro. Hola, buen día. ¿Me escuchan ahí? Bueno, ante todo, gracias por participar, por acercarse de manera presencial y gracias a Susana Delgado por haberme invitado a participar de este conversatorio que me parece que va a ser en sus 8 encuentros muy interesante y necesario también como espacio de intercambio y de reflexión colectiva. Bueno, el encuentro de hoy está centrado en la posibilidad de pensar y revisar algunas artistas mujeres del inmenso periodo, díganme si al gesticular me alejo del micrófono y no me escuchan, del inmenso periodo entre la Edad Media, la modernidad, que incluye el Renacimiento, el Barroco, el Rococó, hasta el siglo XIX. Como se imaginarán, los recortes posibles son muchísimos. En mi presentación voy a tomar las figuras de Sofonisba Anguissola y Artemisia Gentileschi, pero las voy a tomar para tender puentes de ida y vuelta a partir de ellas con artistas contemporáneas. Es decir, que no me voy a referir tanto a Sofonisba y a Artemisia como a estas artistas contemporáneas. En especial me voy a referir a la artista española María Gimeno, a Kathleen Gilge, una artista norteamericana, y a Andrea Brunotti, artista marplatense, que hoy nos está acompañando mediante la transmisión. Y quiero comentar que es precisamente la producción de Andrea la que generó las reflexiones que fui hilvanando en esta conversación. A través de sus producciones quisiera compartir algunas reflexiones sobre la historia del arte y sobre los cuestionamientos y reformulaciones en su interior que se vienen dando desde los 70, 80, cuando en el marco de lo que se caracteriza como la segunda ola del feminismo, surge la pregunta sobre el lugar de las mujeres en el arte. El propósito es que podamos conversar y pensar colectivamente sobre los desafíos y las tareas pendientes en este terreno. En 1971, Linda Nochlin arrojó la primera piedra. Aquí estamos viendo a Linda Nochlin en una intervención que hace Kathleen Gilge sobre la famosa pintura de Manet, que a su vez es un retrato de Linda Nochlin. Bueno, arrojó la primera piedra con un ensayo titulado ¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres? Su pregunta era una provocación, claramente, que intentaba mostrar que en las lecturas del arte del pasado, sobre las que se construía la historia del arte, no se incluían artistas mujeres. Lo que daría como resultado o como conclusión que entonces no hubo artistas mujeres. Su pregunta sobre el por qué desanda la idea de una condición natural o de una diferencia biológica entre hombres y mujeres y focaliza en la estructura social que imposibilitaba que la mujer se dedique de manera profesional al arte. El rol asignado a la mujer en la sociedad, vinculado a la vida privada, al sostenimiento de la familia, al cuidado o en algunos casos a la instrucción, no se correspondía con la práctica profesional de ninguna disciplina, entre ellas las bellas artes. Por tanto, no podía ni acceder a un estudio sistemático formal hasta casi el siglo XX. La Academia de Bellas Artes de París, que es la academia con mayúsculas, no admitía a mujeres. Y en consecuencia tampoco podía tener un desarrollo, un desempeño profesional o una posibilidad de desarrollar su talento. Cabe la pregunta, ¿existieron artistas mujeres en el pasado? Sí, claro, existieron. ¿Grandes artistas mujeres? ¿Existieron grandes artistas mujeres? Pienso que es más difícil de responder esa pregunta. ¿Por qué es más difícil de responder?
Bueno, como planteó Griselda Pollock, una de las investigadoras pioneras, digamos, de aquellas que estaban derribando un paradigma, el objetivo de incluir artistas mujeres en la historia del arte demandó un cuestionamiento a la propia historia del arte, guiada por una concepción lineal, evolutiva, progresiva, ordenada en torno a figuras excepcionales, todas ellas masculinas. Aquí puse algunos ejemplos nada más de esta organización y de esta concepción de la historia del arte tradicional. Estamos viendo la portada del catálogo de la muestra Cubismo y Arte Abstracto que organizó Robert Barr en 1936 en el MoMA, que permite ver esa concepción. Por ahí, si le prestan atención al esquema, lo que él organiza es como de un movimiento deriva el siguiente y de ese deriva el siguiente, una concepción lineal, evolutiva. Y si miran ahí las letritas más pequeñitas, van a leer que dice Gauguin, Cézanne, Van Gogh, todas esas figuras masculinas, excepcionales, cuyas obras son hitos que marcan periodos. Fíjense el siguiente afiche, que es de una muestra de 1910 que se llamó Manet y los postimpresionistas, esta sí curada por Roger Fry, con la imagen de una pintura de una mujer, es decir, estas figuras masculinas, tocadas por el genio, inspirados por las musas, la musa siempre femenina, y otra vez Manet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Este relato, esta organización de la historia del arte, es la que debía ser revisada. Como ironizan Parker y Pollock, si la historia del arte se organiza, como estamos viendo en las últimas dos imágenes, en torno a lo que en español solemos decir grandes maestros, pero que en inglés son los old masters, ¿no?, que aquí se ven los dos catálogos, si la historia del arte se sigue organizando en torno a old masters, es imposible incorporar allí mujeres, porque old mistresses, ¿no?, como ironizan Pollock y Parker, old mistresses no remitiría a antiguas maestras, sino a viejas prostitutas o viejas matronas. Lo que había que cambiar eran los parámetros de la historia del arte. Y son esos parámetros los que hay que cambiar para responder esa pregunta sobre las grandes artistas mujeres. A partir de allí se desarrollan varias hipótesis y enfoques para renovar el paradigma clásico de la historia del arte, que María Antonieta Trasforini los organiza como dos grandes líneas. Una sería una línea aditiva, que busca sumar las figuras femeninas en un relato, como decía, centrado hasta el momento en figuras masculinas. Es decir, busca contrarrestar el borramiento de las mujeres, rescatar del olvido a aquellas que han podido dedicarse a la pintura y sumarlas a una historia masculina. La otra línea que Trasforini explica o presenta como una línea deconstructiva epistemológica está orientada a interrogar las construcciones sociales por las que opera ese borramiento de las mujeres en un canon que las excluye. Y esta perspectiva asume, de nuevo, como plantea Griselda Pollock, que si hay un sexismo estructural en la historia del arte, este se condice con el orden social dentro del cual el conocimiento de la historia del arte es producido y, por tanto, es ese orden social el que tiene que ser interrogado. Sin ir más lejos, la renovación de la historia del arte que estoy presentando o a la que me estoy refiriendo no puede ser entendida si no ampliamos la mirada fuera de la academia hacia la segunda ola del feminismo en los 70 y 80 y en los últimos 6 años el fenómeno de ascenso del movimiento de mujeres en nuestro país a partir o con un hito en el Ni Una Menos. Aquí estamos viendo una imagen de cada uno de estos momentos enlazando los procesos de ascenso de los movimientos de mujeres, su expresión en la historia del arte y su expresión en la práctica artística. La primera de las imágenes corresponde a una de las acciones de Guerrilla Girls, colectivo de artistas anónimas que irrumpen a fines de los 80 en Estados Unidos con intervenciones de denuncia sobre la desigualdad de género en el campo artístico. Acá esta famosa pregunta, ¿las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al Met? La otra imagen que estamos viendo es la portada del volumen Recuperemos la imaginación para cambiar la historia, proyecto NUM. NUM es por Ni Una Menos, que es una experiencia artística colectiva realizada en Argentina entre 2015 y 2017. Y quisiera tomar prestado el título y que nos quede resonando como una suerte
de guía o de presupuesto para estas reflexiones. Recuperemos la imaginación para cambiar la historia. Vamos a colocar una idea de una manera provocadora para poder polemizar luego. Las grandes artistas mujeres que buscamos en el pasado son producto de nuestra imaginación. De una manera provocadora para polemizar nuevo. Son producto de nuestra imaginación. Las condiciones materiales, las configuraciones discursivas y socioculturales hacen que no pueda ser de otra manera. Tenemos que imaginar obras que no existieron. Y al asumir que no existieron, aceptamos que no tenemos que interrogar la naturaleza femenina o la relación individual con tal o cual varón, sino la estructura de la institución artística y la estructura social. No podemos saber qué y cómo hubieran pintado Ana y Europa Anguissola, hermanas de Sofonisba, quienes abandonaron la pintura cuando se casaron, considerando todas las actividades y expectativas que se colocan sobre una mujer casada. Tampoco, solo podemos imaginar cómo hubieran sido los cuadros históricos o las elaboraciones alegóricas de Sofonisba o de cualquier otra pintora, porque las mujeres no podían dedicarse a los géneros mayores, ni al gran formato. No vamos a encontrar un equivalente femenino a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel o a las Salas Vaticanas de Rafael, simplemente porque el papado nunca encargó una obra de esas características a una mujer. Entonces tenemos que producir con nuestra imaginación esas grandes obras que no existieron. Y esa es precisamente una de las dimensiones más fructíferas y más poderosas de la práctica artística. Ampliar las posibilidades de la imaginación. La imaginación de pasados que no fueron, la imaginación de futuros deseados. Esta potencia imaginativa del arte abre dimensiones que son impensadas para la historia y para la historia del arte. Por eso lo que propongo en esta conversación es revisar algunas producciones de artistas contemporáneas interrogando las posibilidades del arte como una reescritura de la historia del arte. La artista española María Gimeno inicia su conferencia performativa titulada Queridas Viejas, fíjense que es un título que dialoga también con ese Old Mistresses. Inicia su conferencia performativa Queridas Viejas diciendo, la cito: les presento la historia del arte de Gombrich. La primera vez que leí este libro tenía 21 años y entonces no me di cuenta que en sus casi 700 páginas no hay ni una sola mujer artista. Además, el libro se titula La historia del arte, genérico. De manera que voy a hacerle justicia al título y voy a incluir con el cuchillo más grande de mi cocina las páginas que faltan. La historia del arte de Gombrich es el manual de referencia más utilizado. Es un libro buenísimo, traducido a más de 30 idiomas, lleva vendidas 8 millones de copias. Es el canon, ¿no? El modelo. En su primera edición de 1950 no incluyó ninguna artista mujer y en la del 66 incorporó una a la artista alemana Käthe Kollwitz. A lo largo de 2 horas y algo que dura la conferencia performativa, Gimeno va haciendo huecos físicos en el libro con un cuchillo de cocina en los que introduce páginas cuidadosamente elaboradas, resultado de un trabajo exhaustivo de investigación. Ella elige un procedimiento paralelo al de Gombrich, equivalente en sus métodos, sus criterios e incluso en la edición y el formato de las páginas. En este sentido se inscribe en la perspectiva aditiva, es decir, en el intento de incorporación de mujeres borradas. Pero su conferencia también es una performance, de modo que elige pararse con un pie en la historia del arte y con el otro en el arte. Aparece en el escenario con indumentaria masculina, camisa, corbata, chaleco, saco, prendas que irá sacándose una a una. Lleva además un cinturón de cuero donde porta el cuchillo, que recuerda a la cartuchera portapistola del sheriff de una película de vaqueros. Investida con atributos de poder y autoridad, asociados con el varón, blanco, burgués, la figura femenina está oculta bajo la masculina y se irá revelando a lo largo de la conferencia. Revelando, diría, con B corta y con B larga, ¿no? No podemos entender la historia del arte sin Caravaggio, dice Gimeno, tampoco sin Artemisia Gentileschi. Así
presenta la página que introduce dedicada a Artemisia, o una de las páginas que dedica a Artemisia, que aquí la estamos viendo y no sé si ustedes llegan a leer, pero dice, por ejemplo, es una de las grandes, su ausencia es como obviar a Botticelli. Es impensable, es absurdo, es imposible. Esta gran artista fue la primera en ingresar a la Academia de las Artes y el Diseño de Florencia. Luego dice, precursora de un barroco salido de las entrañas. Como ven, desde el contenido de la historia del arte se introduce en el modelo de figuras excepcionales, pioneras, precursoras. No discute el modelo, sino que incluye mujeres que puedan cumplir con esos criterios. También destaca, por ejemplo, que Sofonisba es una de las primeras pintoras considerada tal de manera profesional y que va a ser la primera referencia para las que vinieron detrás. Les recomiendo que la vean, está en internet, es muy interesante, se puede ver completa, además es divertida. La última artista que incluye en el libro es la escultora francesa Louise Bourgeois, con esta obra, la obra Woman House. Con esta imagen cierra la conferencia diciendo que se nos deje hablar, que se nos quite la casa de la cabeza. Menciono esto para destacar un detalle relevante, para mí uno de los detalles más relevantes de la conferencia de Gimeno, que es el cuchillo de cocina. No es un cuchillo de caza, no es un cuchillo de pesca, no es un cuchillo a secas. Al señalar que el cuchillo con el que corta el libro de Gombrich es el cuchillo más grande que encontró en su cocina, resignifica ese objeto vinculado a las tareas domésticas atribuidas al rol femenino y lo convierte en un instrumento para reescribir la historia del arte. Digo instrumento y no arma porque no apunta contra el texto de Gombrich, digamos, no lo destroza. María Gimeno, con su cuchillo de cocina, invierte el sentido de los objetos asociados a la labor femenina en la cocina y el hogar, operación que también hace con platos en los que reproduce autorretratos de las artistas que introducen la historia del arte de Gombrich y que luego monta estos platos como cuadros en la pared, ¿no? Que parecen decir, esta es la comida que estas mujeres prepararon. También en una video performance de 2016 denominada Equilibrio, parada sobre zancos, intenta mantener sobre su cabeza todos los platos apilados en una torre imposible, que presenta en su sitio web como, la cito, el intento de un artista de mantener el equilibrio en un contexto históricamente masculino. ¿Cómo mantener el equilibrio entre el arte y la vida doméstica, entre la cordura y la locura, entre lo femenino y lo masculino? La distinción cultural entre tareas femeninas y masculinas, evocada en las performances de Gimeno, cuenta entre sus mecanismos de reproducción con una clasificación entre artes masculinas y femeninas, que de modo general se puede resumir en las artes mayores, pintura y escultura, como actividades masculinas, y las artes menores, el bordado, todo lo que sea textil, la cestería, el dibujo, como actividades femeninas. Por eso insisto en que es más que una borradura, porque mientras a un varón se lo estaba formando en la pintura al óleo, a la hermana se la estaba formando en bordado o en cestería. Si desde el siglo XVI, XVII, con el Renacimiento, el Barroco, hay una pequeña aceptación a que algunas mujeres se dediquen a la pintura, Sofonisba, Artemisia, esto supone una nueva clasificación, en este caso genérica. Para los varones el gran formato, la pintura histórica, alegórica, el fresco, y para las mujeres el pequeño formato, el retrato de familiares, de personas conocidas, cercanas, o el autorretrato, los bodegones, las naturalezas muertas y las miniaturas, que van a ser un género muy de moda en el siglo XIX y al que se van a dedicar muchas mujeres. La reescritura de la historia del arte que producen algunas artistas contemporáneas se realiza desde una estrategia de resignificación de estas clasificaciones y de reorientación de sus sentidos. Así trazan, diría, una continuidad casi con el gesto de muchas de aquellas artistas del pasado. Por ejemplo, el gesto de Artemisia de desbordar el género del retrato, limitado, como decía, a personas cercanas, que le obligaba a autorretratarse una y otra vez. Artemisia se autorretrata como una alegoría de la pintura, algo que un varón además nunca hubiera podido hacer porque las alegorías son femeninas. De modo que inscribe el género vedado en el posible y se inviste a sí misma como la pintura.
Es una alegoría poderosa en la que su figura está desplazada hacia un lateral y el cuadro que está pintando hacia el otro, fuera del encuadre. Su brazo se alza como superando un obstáculo invisible que debe ser franqueado con esfuerzo, tenacidad, que se advierten en el pelo desordenado, las mangas arremangadas. Cuelga de su cuello el medallón de la mímesis oscilando entre las dos mitades del cuerpo, del cuadro, la que es puro cuerpo presente, proyectándose, y la que es vacío, siendo atravesado y transformado por las manos y la paleta. También hay una continuidad con el gesto muy posterior de desborde de la clasificación que realiza Sarah Goodrich, que aquí estamos viendo un autorretrato que es una miniatura de 9,5 centímetros. Sarah Goodrich es una artista norteamericana, de la puritana sociedad norteamericana del siglo XIX, quien se desempeñó como miniaturista, recibió muchos encargos, fue incluso conocida, y en 1828 pintó una miniatura para Daniel Webster, quien posiblemente fuera su amante, titulada Belleza revelada. Un autorretrato parcial, dice Gimeno. Audaz por el tema y sagaz en su fuerza irónica, al estar inscripto, este autorretrato parcial, en el género moralmente adecuado para la mujer, que es la miniatura. Esta es una obrita de 8 centímetros que está enmarcada en una cajita con una tapita. Podría continuar con los ejemplos, pero lo que me interesa mostrar es una estrategia de torsión de las distinciones entre actividades femeninas y masculinas, realizada tanto por las artistas del pasado, sobre las que pesaban fuertemente estos mandatos, como por artistas del presente. Uno de los procedimientos que a esta altura podríamos considerar recurrente dentro de esta estrategia es la utilización del bordado, extrapolado del ámbito doméstico, y la realización de objetos para el embellecimiento del hogar, reinscripto en el espacio público de circulación de las artes. Vale como muestra esta obra de la artista escandinava Brita Marakat-Lava, que se llama Historia, que es una pieza bordada de 24 metros de largo que se exhibió en la Documenta 14 en 2017. Como distintos ejemplos de estas subversiones a las diferencias, a la diferenciación de actividades masculinas y femeninas. La artista marplatense Andrea Brunotti también utiliza el bordado, pero para intervenir litografías propias que a su vez reproducen autorretratos de artistas semiocultas o desconocidas del pasado. Se trata de un uso irreverente de los autorretratos, de los materiales, de los soportes, pedazos de moldes, voile de cortina, pañuelos bordados, papel, todos frágiles elementos femeninos, y también de un uso irreverente de las técnicas. Su bordado autodidacta no busca el preciosismo, la prolijidad. En forma insistente cruza ámbitos, privado y público, propio y ajeno, masculino, el grabado, la litografía, femenino, el bordado, la costura, las labores femeninas, que en el título de su serie se convierten en labores feministas. También María Gimeno trabaja con el bordado. Voy a mostrar dos pequeñas piezas que forman parte de una obra, en las que reproduce también autorretratos de Sofonisba y de Lavinia Fontana, que es interesante porque exhibe estos autorretratos en el bastidor, del revés, solo pudiendo ser entrevistos en un espejo y de una manera muy incómoda. Dice en su sitio web que así niega su paciente trabajo con la misma rotundidad con que la historia del arte negó a estas artistas. Volviendo a las labores feministas de Andrea Brunotti, al inscribir el nombre del artista junto a la obra e invertir incluso la proporción de tamaño entre la imagen, el retrato y la firma, que además se separa de la imagen, afirma una existencia, confiere identidad. En muchos casos la restitución de los nombres aprovecha además la sonoridad, ¿no?, de Sofonisba, Artemisia, Tarsila, palabras extrañas que enrarecen aún más el conjunto. Esta operación adquiere especial relevancia considerando que la firma de muchas de estas artistas fue oculta, ya sea por ellas mismas debiendo firmar con seudónimo o dejando las obras sin firmar, o por el accionar de otros que inscribieron firmas propias tapando las firmas de estas artistas que están siendo develadas, muchas de ellas recién en la actualidad. Vamos a ver un pequeño recorrido, o un recorrido por un segmento de la serie de Andrea, un breve recorrido. Sofonisba en imagen y en palabra.
Algo verde la enrarece, algo verde cruza su brazo, lo retiene o lo impulsa. Una capa de voile, una veladura que no es pintada, la cubre, la semioculta, no permite que termine de revelarse. Sofonisba en violeta, duplicada en nombre e imagen, y duplicada su imagen, como una trama reticular que no termina de fijarse, como una falla, un error. Sofonisba, punto. Y el punto es un botón, que como tal recuerda la prenda. Señala punzante el destino y el mandato de esas puntadas, una labor útil destinada al cuidado y al abrigo de la familia. Sofonisba artista, dice ahora el texto escrito. La sofonisba artista se aleja de la sofonisba visual. La retratada queda atrapada en una telaraña de puntadas y de líneas de puntos e instrucciones en moldes prearmados. El marco queda grande, sofonisba se achica. La veladura de voile persiste, cada vez más lejos, cada vez más rasgada. Desde mi perspectiva, lo más interesante de esta serie son las distorsiones y ocultamientos. Es como si las imágenes batallaran entre la necesidad de restituir los nombres de esas mujeres y reinscribirlas en la historia y la comprensión de los límites para llevar adelante esta tarea. Porque el botón va a seguir estando. Los mandatos y las estructuras subyacentes persisten. Hacen que la tarea aditiva, si bien valiosa en tanto acto de reparación, sea insuficiente por sí misma. Andrea construye un canon, azaroso, seguramente, tal vez guiado por la mera musicalidad de los nombres o por el encuentro fortuito con las imágenes y los materiales, pero aparece un canon que se entorpece a sí mismo, que se tacha, se superpone, que dificulta su lectura. No sé si están viendo Sofonisba, Artemisia, Berthe, Ana, están allí los nombres. Un canon inscrito en una matriz reproducible, tanto como en un pañuelo bordado que envía otra vez a la asociación semántica del universo femenino con lo frágil, lo delicado. Debajo de los nombres hay un texto en francés, tomado del diario de la pintora y escritora rusa Mary Barkitsev, de 1890, que leo de la versión en español que Andrea introduce en la obra Lo que anhelo aún hoy. Lo que anhelo aún hoy, que aquí estamos viendo. Bueno, lo pueden leer ustedes, pero se los leo. Lo que anhelo es la libertad de salir sola, de ir y venir, de sentarme en las bancas de las Tullerías y especialmente del Luxemburgo, de detenerme y mirar las tiendas de objetos artísticos, de entrar en las iglesias y en los museos, de caminar por las viejas calles en la noche. Mari multiplicada se va borrando en una serie impresa en papel araña que a mí me recuerda a los ejercicios impresionistas por capturar la fugacidad. Su nombre bordado en blanco sobre blanco también se borra. No sé si llegan a distinguirlo abajo de la última imagen. Se descentra como sujeto y sus palabras pasan a ser de muchas, de todas. El aún hoy del título de la obra no habla de Mary Barkitsev, sino del anhelo de la mujer contemporánea de salir sola de noche sin miedo. La elección de este texto como textura donde se traman los nombres propone un encadenamiento que no solo interroga el pasado, sino también su pervivencia en el presente, su aún hoy. Y esto es clave porque obliga a revisar el presente y no considerar el problema de la desigualdad de la mujer en el arte o en cualquier otro ámbito como algo del pasado. Para cerrar, quiero mostrar solamente una obra de la artista norteamericana Kathleen Gilge. Es una pintora y restauradora que tiene una serie de pinturas en las que copia obras clásicas o canónicas, pero las copia con la perfección de una falsificación. Y les introduce un pequeño cambio. Vimos anteriormente el retrato de Linda Nochlin, ¿no?, de Kathleen Gilge. Aquí estamos viendo Susanna and the Elders Restored. Es Susana y los Viejos de Artemisia restaurada. Es una copia de la obra de Artemisia
que a diferencia de la intervención sobre la pintura de Manet que vimos antes, donde se ve de manera evidente la cara de Nochlin y no la cara de la joven que retrató Manet, en este caso la intervención es invisible. La pintura es exactamente igual a la de Artemisia, idéntica. Sabrán ustedes que en la tarea de la restauración y la conservación de obras a las que se dedica Gilge de manera profesional, se utilizan mucho los rayos X para identificar pentimentos, correcciones, capas, incluso para identificar procesos de trabajo que permitan atribuir una obra a una determinada persona. Bueno. Gilge realizó una modificación en la pintura de Artemisia que está por debajo de la versión final, que opera como un pentimento, como una versión previa a la definitiva, que solo puede verse en rayos X, como estamos viendo en esta imagen que es una placa radiográfica. Y aquí estamos viendo las dos imágenes, el cuadro y el subcuadro que solo aparece en rayos X. Gilge trama en el relato de Susanna and the Elders algunos elementos de una experiencia biográfica de Artemisia, quien sufrió una violación y enfrentó un juicio tortuoso y revictimizante de varios meses, por el cual se encontró culpable a la persona que la violó, y de cuyas actas se desprende el relato de los acontecimientos en el que ella describe sus gritos, describe el horror, describe la violencia del ataque y un momento en el que tomó un cuchillo de cocina para defenderse de su agresor, que era ni más ni menos que su maestro de pintura y compañero de su padre. No me interesa meterme en el debate sobre si Artemisia trama aspectos de su propia experiencia en la pintura del relato bíblico, pero sí me interesa destacar la incorporación que hace Gilge de esos dos elementos en el relato de Artemisia, el grito y el cuchillo. Observan las diferencias, ¿no?, entre las dos imágenes. Incorpora el grito e incorpora el cuchillo. Modela una mujer activa, agente, tanto en el intento de defenderse como en la expresión de lo que le sucede, más no sea el grito que expresa el horror. La pregunta que creo que sugiere la obra es ¿por qué es invisible? ¿Por qué no intervino la imagen final de la pintura, como en el caso del bar del Folies Bergère, o tantas otras de la misma serie? A mí me parece, y quiero cerrar vinculando estas reflexiones con una de las conclusiones que tomamos de la serie de Andrea respecto de la vigencia de las estructuras de dominación y de desigualdad en el presente. Me parece que la obra de Gilge hace un señalamiento sobre el carácter invisible de la violencia, sobre el carácter invisible e invisibilizado de esas estructuras de dominación de la mujer. Sabemos que cuanto más invisibles son las estructuras de poder, más fácilmente pueden reproducirse, porque menos cuestionamientos reciben y más naturalizadas se presentan ante los ojos de quienes vivimos bajo la dominación. Gilge parte del relato biográfico de la violación de Artemisia y a partir de allí construye una metáfora, me parece, de la invisibilización de la violencia en nuestra sociedad, al ocultarla literalmente bajo una capa de pintura que muestra otra cosa. Hay un llamado de atención sobre la necesidad de mirar con rayos X para hacer visible la violencia, desocultarla. Aquel título que tomé prestado, Recuperemos la imaginación para cambiar la historia, tiene entonces el doble componente de dejarnos interpelar por la práctica artística y su capacidad de expandir la imaginación y volver así a mirar la historia, entendiendo por tal no solo el pasado, sino sus continuidades en el presente y proyecciones al futuro. Volver a mirar, mirar con rayos X, para hacer visibles y desnaturalizar los mecanismos de reproducción de la dominación. Y así, no solamente señalarla y denunciarla en el pasado, sino también combatirla en el presente. Muchas gracias.
ya está incorporado, por eso. ¿Te escucha? ¿Hola? Sí, perfecto. Gracias. Ahí está, bien, gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí y realmente felices de volvernos a encontrar en esta semipresencialidad. Quiero agradecer a las personas que me han invitado, a Susana Delgado, a Betina Favero, a las personas del CEIS que han organizado este conversatorio y a la escuela, a los directivos de la Escuela Martín Malarro. Muchísimas gracias. En este segundo conversatorio yo he tenido la fortuna de haber compartido en 2019 y bueno, me voy a disculpar con quienes asistieron a aquel porque algunas cuestiones van a reaparecer, pero revisitadas desde un espacio un poco diferente. Quiero agradecer la exposición de Sabrina, excelente, y ay, gracias. Perfecto, gracias. La exposición de Sabrina y como con ese cuchillo, ¿sí? Mírenlo, si no han visto ese video de María Jimeno, hay que aprovecharlo sinceramente porque vale la pena. Y pensaba en esto que comentaba Sabrina, que también en el periodo al que yo me voy a dedicar, que es el periodo tan maltratado y tan mal llamado medieval, porque de estar en el medio no tiene nada, y se ignora, o sea, todo lo que se dice del medioevo es cierto, pero hay un montón de otras cosas que se han ocultado, que se han invisibilizado y que trataremos de revisitar. Y esto que decía Sabrina, a mí me hizo pensar en muchas mujeres que en ese periodo, del siglo IX al XII, han estado bordando, pero bordaban con una capacidad, un arte impresionante. Y como solemos decir en filosofía, la importancia de ver el bordado de la parte de atrás, los nudos. ¿Qué es lo que se anuda? Para generar esa imagen tan bella que solemos ver de frente. Pero justamente para lo que vemos, para esa imagen que se presenta, hay nudos, hay una parte cuasi desprolija, como la que vos comentabas, que se mostraba con esos rayos X, ¿no? Esas fisuras, esos colores y esa decoloración. Entonces me pareció interesantísimo y también pensé, cuando le escuchaba a Sabrina, que si bien compartimos unas cuantas cosas, pero bueno, afortunadamente estamos dando que pensar, en el cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Entonces escribimos nuevamente, pero no es, ¿hasta qué punto es la misma escritura? ¿Hasta qué punto es la misma pintura? A mí me encanta Artemisia, en el otro conversatorio también he trabajado un poquito, pero no con esta profundidad, realmente buenísimo. Y entonces he pensado en modificar un poco mi exposición ahora, a raíz de esto que se ha ido comentando. Si bien yo vengo trabajando desde hace unos años estas cuestiones de recuperar las voces e imágenes, sobre todo aquellas pintoras, ilustradoras, dibujantes, que han permanecido ocultas, impronunciadas, en la mayoría de los estudios, como decíamos recién, y decía Sabrina, dedicados al arte. Hoy me voy a dedicar a dos mujeres, pero con mención a otras personas que van a ser nuevamente Ende e incrementar la lectura de Hildegarda de Bingen. ¿Por qué digo esto? Porque justamente este periodo tan maltratado de la historia del pensamiento se ha anulado estas mujeres, como recién decía Sabrina. Acá yo puse la imagen de Egeria. Egeria es una mujer del siglo IV que viaja
viaja por todo el orbe conocido, relata sus viajes, quedan escritos, y de estos viajes se tiene el libro, se está recuperando en los muchos trabajos que están haciendo muchas personas, pero de este periodo se habla de los padres del desierto, pero no de las madres, de las amas del desierto. Y entonces a mí me parece que, por ejemplo, algunos relatos, como el de Egeria, pueden ser utilizados como inspiradores de esas iluminaciones que pueden venir después. Por eso volví a tomar a Ende. Entre estas mujeres, solamente las voy a nombrar, no voy a hablar de ellas, entre estas mujeres que se han silenciado, pero que a su vez son nombradas, por ejemplo, por Jerónimo de Estridón, las nombra en sus cartas y reproduce algo de lo que ellas han escrito, pero de estas mujeres prácticamente no se habla en ninguna cátedra de filosofía medieval. Nosotros sí, afortunadamente, y como nosotros debe haber algunas otras cátedras, que lo venimos trabajando desde el 2014, con todo lo no dicho de la Edad Media. Lamentablemente, bueno, yo no voy a trabajar ni el arte musulmán ni el judío, me voy a dedicar a estas dos mujeres. Estas otras que merecen ser nombradas, porque todas ellas, lejos de lo que por ahí se dice que no sabían leer ni escribir, sabían leer y escribir, fueron maestras y fueron también guías espirituales. Podemos nombrar a Perpetua y Felicidad, Eustoquia, Paula de Roma, que fue canonizada como la santa de los abusos, de la defensa de las mujeres que sufrían abusos en sus matrimonios, en los divorcios y etcétera. Por ejemplo, Demetria, Principia, Marcela de Roma, que luchó muchísimo contra la esclavitud y trató de liberar a todas las personas que pudo. Fabiola de Roma, fundó lo que hoy se puede entender como un hospital social, porque no es que trabajaba solo con enfermos y con pobres, sino que también trabajaba en la recuperación de la espiritualidad. Ahí lo tienen en negrita. También tenemos a Melania, a Macrina, que fue hermana de Gregorio de Niza. Y sí se habla de Gregorio, está en todos los libros de filosofía medieval, pero de Macrina ni noticias, podríamos decir. Entonces, esto que decía, o sea, a mí me parece que puede llegar a ser bastante importante comenzar, si alguno no lo ha hecho, a leer esta historia de la filosofía, la historia del arte, la historia de la literatura, la historia de la historia, no de un modo lineal, sino con esos vaivenes que nos presenta, porque esa linealidad nos lleva a perder una cantidad, una riqueza de palabras, de expresiones, de espíritus, de almas realmente importantes. Bueno, aquí les comparto una imagen sobre las amas o madres del desierto. Y aquí yo elaboro unas preguntas ahí al final que me parece que son relevantes y que habría que retomarlas. ¿Nos atrevemos a desobedecer lo estipulado para hallar nuevas y enriquecedoras relaciones? ¿O seguimos lo que, como decía Sabrina, también nos dicen, y como bien mostró María Jimena, seguimos a las autoridades? Y eso lo dice la autoridad, entonces no podemos desdecirlas, no podemos ir por otro lado. Entonces, contrastamos para hallar nuevos presupuestos que sean relevantes. Y la gran pregunta es, ¿quiénes son nuestros maestros? ¿A quiénes les otorgamos esa autoridad? Y a riesgo de molestar un poco, siempre en todos los años que llevo en investigación y en docencia, siempre he dicho a los estudiantes
que los filósofos están, y las filósofas, para ser manoseadas en el sentido de que hay que ver qué es lo que no se está diciendo en lo que se dice. Hay que ver qué es lo que están diciendo con lo que pueden decir. Entonces, tendríamos que introducirnos en esas cuestiones, en revisar nuestros criterios de autoridad. Y al revisar esos criterios de autoridad, voy a hacer un cuestionamiento de, no quiero repetir lo que ya dijo Sabrina, sobre algunos criterios de belleza y arte. ¿Qué se considera bello? ¿Qué se considera arte? No voy a repetir lo que ya dijo Sabrina. Entonces nos vamos a instalar allí, de algún modo intentando huir de esos lugares comunes, para lograr comprender qué es lo que se entiende por belleza, por qué se considera a algo una obra de arte y a otras cosas no. Entonces, ¿cómo nos ha marcado un periodo histórico conocido como Renacimiento? Y sobre todo, aquello que los estudiosos nos han dicho, se han instalado como autoridad, no se puede tocar, porque es tocar una autoridad sacralizada. Entonces, yo voy a tratar de manosear estas autoridades sagradas y mostrar que eso dicho en el Renacimiento, que el Renacimiento forma parte, si tenemos que ver una historia lineal, tanto del medioevo como de la modernidad, o sea, no forma parte de nada y es todo. Entonces, yo soy partidaria de tirar abajo estas distinciones de antiguo, medieval, moderno y contemporáneo. Y en esta cuestión, los medievales estaban bastante más cerca de los antiguos y sin embargo no utilizaron esas perspectivas, utilizaron otra, decidieron no copiar, fueron innovadores, afortunadamente, fueron grandes innovadores y al intentar no copiar generaron afortunadamente una perspectiva diferente. Voy a trabajar lo más brevemente posible visitando, perdonen la imagen porque es una foto propia y se pixeló al intentar ampliarla, pero tiene el valor de que la tomé yo al tener el beato de Liébana en mis manos, algo que es valioso. Bien, entonces, ¿qué es un beato? Porque se habla por ahí de los beatos, pero no siempre se explica qué es un beato. Beato es el nombre de un monje. Este monje en el siglo VIII disputa con otro monje llamado Eterio sobre la cuestión cristológica del adopcionismo. Se pensaba que Cristo había sido adoptado por Dios como hijo. De allí surgen dos obras. Estas dos obras son De Adoptione Christi Filii Dei, o sea, acerca de la adopción de Cristo como hijo de Dios, y el comentario al Apocalipsis. La cuestión del adopcionismo se va dejando de lado, pero sí se empieza a trabajar con el comentario al Apocalipsis. Por eso vamos a ver que en este beato las ilustraciones son relatos. ¿Qué nos relata la ilustradora Ende y posiblemente el copista Emeterio? Esto es lo que intentaremos vislumbrar. Ende es una monja de mediados del siglo X, nacida en el norte de España, que junto a Emeterio son los dos autores responsables de iluminar este beato. La edición está fechada en el 975. El códice fue realizado en el scriptorium del desaparecido monasterio de San Salvador de Tábara. Ignoramos cómo llega desde Zamora hasta Girona, pero hoy se encuentra en la Catedral de Girona. Está ejecutado sobre pergamino, consta de 114 miniaturas de estilo mozárabe
en el que destacan aportaciones bizantinas, persas, elementos islámicos y la expresividad del arte primitivo hispánico. Vamos a ver las ilustraciones de esta perspectiva diferente llevadas a cabo por Ende. Aquí tenemos a los 12 apóstoles. ¿Por qué están estos 12 apóstoles? Y un mapamundi. Pero ese mapamundi es bastante difícil de comprender, ¿no? Ende justamente, ella impuso la hora de lectura en los monasterios en el momento del almuerzo. En relación con esto hacían falta muchos libros e iluminaciones. Por lo tanto, se copiaban muchísimas lecturas sacras y aparentemente Emeterio copiaba las obras y Ende las iluminaba. La cuestión que vamos a ver acá es que necesitaría ahora algo con que indicar, pero lo que ustedes ven arriba no es el norte. Entonces, esto se lo debo a Daniel Lombardo, un estudiante y ya graduado que hizo el seminario de Mujeres y Arte, que es la extensión de la Cátedra de Filosofía Medieval, que él buscó hasta que encontró. Y aparece, lo que está arriba es el este, por lo tanto abajo está el sur, ¿sí? El norte y allí el oeste. La misión evangelizadora de los apóstoles es lo que se va a intentar mostrar en estos mapamundi y por eso precede la imagen de los apóstoles a la imagen que se tenía del mundo. Aparecen Adán y Eva, dos posibles cursos del Nilo, el río Jordán, el Danubio, Capadocia, Mesopotamia, el Golfo Arábigo, las tierras tal vez de las Amazonas, un cuarto continente transecuatorial, templos cristianos, el mar Mediterráneo, que después se los voy a mostrar en otra figura, de este a oeste y el Nilo de norte a sur, el Mar Rojo como límite de lo conocido, las zonas cálidas que están en rojo, el fuego separando Asia y África. Y en el mar, que es lo que rodea al mundo, van a ver trirremes, peces, monstruos marinos, un cangrejo gigante, un hombre dentro de un pez, islas cuadradas, que son esas manchas ocres que aparecen allí, e islas rectangulares. Ahora bien, si yo doy vuelta el mapa y con un poco de imaginación, voy a llevar, a ver, un segundito esto, que me gustaría mostrar más de cerca. Si ustedes ponen un poco de imaginación, bueno, ahí pueden leer, ¿no es cierto? Está el Ródano, está España. Con un poco de imaginación se ve España y allí está el Mediterráneo, donde dice España e Italia. Aquí aparece Grecia, el Danubio, el Rin, o sea, el mar Egeo, Arabia, Egipto, este es el Nilo, ¿sí? Y esta es la línea que separa lo conocido de lo desconocido. Libia, el Mar Rojo. Estas son las mujeres ignorantes de las que nos hablan muchos manuales, capaces de ver el mundo, capaces de dibujarlo y darnos una imagen bastante diferente. Acá tenemos de otro beato, el beato de Burgo de Osma, donde se ven las cabezas de los apóstoles en cada región. Bien, vamos a culminar aquí esto, pero sí revisemos esta imagen porque lo vamos a ver repetida de un modo diferente, mejor dicho, esta con el este arriba en Hildegarda de Bingen. Solamente para que vayan viendo cómo utiliza en Ende los colores,
los colores muy vivos, muy fuertes, las figuras geométricas que aparecen y también cómo aparece estos colores en la mujer y el dragón, que también a veces da la impresión de un collage, de una superposición. En el conversatorio anterior yo había hecho la relación con el cubismo, con Picasso, etc. Bueno, hoy lo salteamos. Para empezar con Hildegarda, les presento la firma. Estas mujeres firmaban con su especie de autorretrato. Ahí se la ve a ella con la tablilla, con el punzón, haciendo sus dibujos y mirando hacia arriba, porque aquí no aparece el fuego, que serían esas visiones que ella tenía. Es interesante porque también se puede decir, bueno, pero esta mujer que tenía estas visiones, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en la presentación que hizo Sabrina, María Gimeno también habla de una mujer del siglo XX que también ha expresado pictóricamente sus visiones. Ahora vamos a ver qué podemos llegar a entender por estas visiones. En Hildegarda vamos a encontrar como en Ende una perspectiva diferente. La perspectiva no va a ser lo que nos han inculcado que tiene que ser a partir de Brunelleschi o revisitando el arte griego, que es el que se repite en muchos casos en el Renacimiento. Entonces, cuando se menciona la vuelta al arte y a la perspectiva, suele omitirse en la mayoría de los estudios cuál fue el magnífico ejercicio artístico que llevaron a cabo Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y tantos más en su redescubrimiento del arte griego. Y desde mi punto de vista, y acá me hago cargo absolutamente, pasan a ser padres de una aparición que realizan solo en parte. ¿Por qué esto? Porque vamos a ver ahora una relación entre el hombre de Vitruvio dibujado por Leonardo da Vinci e Hildegarda de Bingen. Y esto es lo que repito del conversatorio. En un artículo que pueden encontrar por internet llamado en computerhoy.com se sostiene que el cuerpo humano pueda representarse a través de proporciones matemáticas, simboliza el fin del oscurantismo y el triunfo de la ciencia sobre las supersticiones e incluso sobre la religión. Y esto me parece realmente una atrocidad y resultado de una gran ignorancia. Tenemos nosotros a Hildegarda de Bingen, que en el libro de las obras divinas nos muestra una expresión artística que yo ahora voy a leer cómo lo describe Hildegarda y como no tengo cómo guiar, por favor traten de seguir la imagen. Leemos entonces esta explicación, cómo emana de Dios esa sabiduría que brilla en el hombre. Y dice Hildegarda, la imagen de la rueda muestra la disposición circular y la correcta proporción de los elementos, pero ninguna de las dos imágenes del universo... gracias. Bien. Va a estar difícil la situación. A ver si podemos. Entonces, dice Hildegarda, la imagen... ¿Cuál era? Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, dice, la imagen de la rueda muestra la disposición circular y la correcta proporción de los elementos, pero ninguna de las dos imágenes del universo se asimila por completo, o sea, esta imagen del universo, y pensando en la imagen del universo,
digamos, real, se asemejan por completo a la figura del mundo, ya que la imagen real del mundo, y acá es lo interesante de Hildegarda, porque no era un ignorante, se sabía que el mundo era redondo, dice, ya que esta es entera, redonda y giratoria, y solo una esfera completa y giratoria imitaría su forma en todas sus partes. Y entonces está haciendo una distinción entre lo que es una expresión en un papel, o sea, el plano, de lo que es el mundo en su esfericidad, en su redondez. Y dice, y solo una esfera completa y giratoria imitaría su forma en todas sus partes. La figura del hombre ocupaba el centro, la cabeza en lo alto. La figura del hombre ocupaba el centro, la cabeza en lo alto. Esto lo dice Hildegarda, ¿eh? Los pies tocaban la esfera de aire denso, blanco y luminoso. Los pies tocaban la esfera, ¿sí?, de aire denso, blanco y luminoso. Los brazos y dedos de ambas manos se extendían en forma de cruz en dirección a la circunferencia. Los brazos y dedos de ambas manos se extendían en forma de cruz en dirección a la circunferencia. ¡Oh, sorpresa para algunos, para otros no! Bien, la visión fue sacudida por soplos de un leopardo, de un leopardo, de un lobo, de un cangrejo, de un oso, de un ciervo, una serpiente y un cordero. En lo alto de la figura estaban, allá arriba, estaban los 7 planetas. 3 en el círculo de éter. Giraban en la misma dirección que las cabezas de los animales y que la figura del hombre. El círculo de fuego luminoso engloba 16 estrellas principales. Ahora bien, se insiste, no obstante, en que en este periodo no se conoce la perspectiva. Ahora bien, Vitruvio es un arquitecto romano del siglo -1 antes de Cristo, anterior a la era común, como quieran designarlo. Fijó ciertas proporciones, como vemos allí, matemáticas para definir al hombre perfecto. Este dato suele obviarse e instalarlo en el siglo XV. Se lo suele instalar en Leonardo da Vinci, como si Leonardo fuera el creador de esta imagen. Leonardo lo que hace es dibujar lo que Vitruvio en el -1 había escrito. Ahora bien, acá tenemos nuevamente la firma de Hildegarda. Ahora, Hildegarda, ¿leyó a Vitruvio? No lo sé. Lo busqué, pero hasta ahora no lo he podido localizar. Entonces, la perspectiva está presente y en este caso es otra, es jerárquica, es ética, es estética, es religiosa, y es social. Muy bien, entonces, en Leonardo, ¿cómo aparece esta imagen del hombre de Vitruvio? En los libros de historia del arte, dice, el hombre es el centro del universo. Esta significación surge por haberlo ubicado en un círculo y en un cuadrado. Se lo comprende como un símbolo de la simetría del cuerpo humano, y Leonardo utilizó esas proporciones, y yo agrego, otorgadas por Vitruvio, para dibujarlo. Entonces, Leonardo Vitruvio dibuja un cuadrado, Hildegarda dibuja un cuadrado. ¿Qué significan el cuadrado,
que significan la finitud, y la circularidad, que expresaría el alma humana. La circularidad y la circularidad del alma humana. Ahora bien, en el caso de Hildegarda, este ser humano está inserto en un ámbito atmosférico. Entonces, considero que podríamos cuestionarnos por qué damos la espalda a muchos siglos y cuestiones de nuestra propia cultura, más allá de nuestras adhesiones o negaciones religiosas, e insistimos en erróneas afirmaciones. Además, como dice ese artículo nefasto, Leonardo y su religiosidad. Pensemos en obras de Leonardo como La Anunciación, Las Madonas y el Niño, Jesucristo, los mártires, las vírgenes, y pensemos en La Última Cena. Precisamente en estas obras encontramos, y dicho con total ironía, de acuerdo a lo que dice allí el artículo, cómo es en Leonardo y en esta concepción de la perspectiva se alcanzó el fin del oscurantismo y el triunfo sobre la religión. Dejamos para que sea pensado. Ahora bien, Hildegarda, además, bueno, voy a pasar estas imágenes. Esto es lo que les leí. Y vamos a las imágenes. Hildegarda aquí nos va a mostrar yo pongo 3 de sus visiones, ¿no? Son muchas más. Aquí tenemos 3 de sus visiones. En esta visión, las visiones ella la llama como la sombra de la luz viviente. Esa luz viviente de la que habla Hildegarda, obviamente es Dios. Y se puede hacer de ella una lectura catafática y apofática, o sea, por la negación o por la afirmación. A veces ella inventó una lengua para referir precisamente lo desconocido. Inventó una lengua de 1000 palabras. Nunca se dudó en Hildegarda que haya tenido esas visiones. Inclusive 2 personajes bastante duros de la época, sobre todo Bernardo de Claraval, aceptó que ella tenía estas visiones. Y el Papa Eugenio III también. Y le otorgaron una autoridad como mujer teóloga. Hildegarda es doctora de la Iglesia recién en 2012, con Benedicto XVI. Muy bien. Esta primera imagen, que es el universo, que es llamado huevo cósmico o vagina cósmica. Este huevo cósmico, vagina cósmica, que intenta mostrar el universo, se lee del siguiente modo: el este, como veíamos en Ende, el oeste, el norte y el sur. Aquí encontramos el Sol. Aquí arriba hay 3 planetas. Estos 2 son Mercurio y Venus. Aquí está lleno de planetas que ella llama planetas internos. Ahí tenemos la Luna, muy grande, y el mundo terrestre, que es este centro. Esto sería el mar, estos son las distintas tierras, y todo esto serían nubes. Después tenemos estos rayos, que son rayos azul mar. Aquí estarían
las estrellas fijas y esto que ella llama puro eterno. El huevo o esfera, anteriormente vimos la circularidad y acá también, si bien es el ciclo de las estaciones, pero también muestra eso. Y entonces se pregunta o le preguntan, ¿por qué hay dos formas? Y estas dos formas son, dice Hildegarda, complementarias. Leo a Hildegarda. Hildegarda habla de ella y de sus visiones en segunda persona. Este instrumento llama a todo lo que hay en el universo, ha sido señalado en tus visiones anteriores en la forma de un huevo, en Esquivias. Esto muestra que la diferencia de los elementos es expresada solo en esta misma semejanza, puesto que la forma del huevo que distingue la semejanza de la diferencia misma, por lo que se han distinguido los elementos, se asemeja considerablemente al mundo diferenciado de los elementos. Por lo tanto, la forma del huevo te sirve para hablar de cómo se distribuyen los elementos en el cosmos. Aquí, cómo se distribuyen los elementos en el cosmos. En el libro de las obras divinas, que aparece este universo circular, escrito 20 años después, la rueda, dice Hildegarda, muestra la circulación y la recta medida, la proporción de estos mismos elementos. Las dos imágenes son diferentes, pero se complementan, porque una explica cómo se distribuyen y la otra habla de la proporción de la armonía del universo. Sin embargo, ninguna de estas figuras expresan, como habíamos dicho antes, la imagen verdadera del mundo. Y vuelvo a repetir, es muy interesante ver cómo distingue Hildegarda, como distinguían ya los griegos y cómo se distinguió en prácticamente todo el medioevo, entre palabras y cosas, entre figuras expresadas en un plano como es un papel y la figura real. Entonces, ninguna de estas figuras expresan la imagen verdadera del mundo. No puede conocer Hildegarda esa verdadera imagen del mundo. En la última imagen, que es la octava visión, es esta, que se llama sobre el efecto del amor, porque sin el amor de Dios no podría haber habido, según Hildegarda, obviamente, creación. Entonces nosotros encontramos aquí la majestuosa ciudad rectangular o cuadrada, porque la posibilidad que Dios le ha dado al ser humano de formar una ciudad. Nuevamente tenemos la firma de Hildegarda. ¿Y cómo la explica? La explica de la siguiente manera. Dice Hildegarda, repito, ella se habla a sí misma en segunda persona y dice, viste tres figuras. Nuevamente esto está invertido porque dice, viste tres figuras en medio de las regiones sureñas. Dos estaban paradas sobre un pozo claro, estas dos, rodeado por una piedra porosa. Parecían enraizadas en él como árboles que nacen en el agua. Una figura estaba envuelta en luz púrpura y la otra blanca, de un blanco muy fuerte, muy profundo, un blanco brilloso. La tercera estaba parada fuera del pozo y de la piedra. Tenía un vestido muy blanco
y su semblante irradiaba tal esplendor que tuviste que apartar tu cara. Sobre ellas, en una nube, aparecieron los santos, mirándolas intensamente. La primera mujer dijo: soy el amor, la sabiduría me ha influido y la humildad enraizada en la fuente viva es mi poder. La paz está asociada con la sencillez. Por medio de mi esplendorosa esencia brilla la divina luz de los ángeles. La especie humana tiene la habilidad de transformar todo de acuerdo con sus deseos. El universo creado se levanta por la humildad. Dios ha hecho todo con amor, humildad y paz. Por lo tanto, también el hombre ha de cuidar el amor y trabajar con humildad y mantener la paz. Entonces es interesante ver que esta mujer renana, música, médica, religiosa, como ya hemos visto, pero que estas cuestiones no han de generar para algunas personas que no sean creyentes, ningún rechazo. Al contrario, hay que poder leer en el medio de una creencia tan profunda como la de Hildegarda, la visión del mundo, la visión del ser humano. Ella empieza a escribir a los 40 años, que es cuando puede hablar de sus visiones. Fue copista y tuvo la posibilidad, que muchas otras mujeres no tenían, de hablar en lugares públicos. Las obras algunas se encontraron en la biblioteca de San Emeramo en Regensburg. Lo que es llamativo es que Hildegarda no cita las lecturas que realizó, y eso es lo que dificulta, como decía antes, saber a quiénes leyó, si leyó a Vitruvio, no lo leyó, etc. En cuanto a medicina, los avances de Hildegarda, junto con los de Trotula de Salerno, se tuvieron en las universidades europeas, obviamente, hasta el siglo XVI. Y no sabemos también si muchas de estas cuestiones las toma de los árabes. Ella ha sido una exegeta porque ha comentado también la palabra divina. Ha sido una gran música, escribió 75 obras musicales, porque ella hacía una relación entre la palabra, el dibujo, o sea, la pintura, la utilización de los colores y los sonidos. Y una frase para terminar: los hombres no nos entendemos cuando hablamos, pero sí cuando cantamos, porque nuestras voces diferentes se pueden armonizar. Frase para ser pensada. Hildegarda, como decía antes, tuvo esta suerte de ser escuchada y de ser respetada por tanto Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval fue quien persiguió a Pedro Abelardo. Pedro Abelardo nace en 1079 y muere en 1142, Hildegarda nace en 1098 y muere en 1179, pero sin embargo la respetó a Hildegarda. Pero Hildegarda, leo una frase nada más, le manda una carta a Bernardo de Claraval en estos términos, para ser analizados, ¿no? O sea, habla de su situación, de que está teniendo visiones y qué sé yo, y dice: yo, miserable y más que miserable en mi condición de mujer, vi desde mi infancia grandes maravillas que mi lengua no sabría proferir si el Espíritu de Dios no me las hubiese enseñado para que yo las creyera. Pero se presenta así, como miserable y más que miserable en mi condición de mujer. Y esta condición miserable, más que miserable, que empieza acá, la vamos a ver también expresada en Margarita Porete, 1250-1310, que no tuvo la suerte de ser escuchada y fue quemada en la Place de Grève en 1310 precisamente.
y en Christine de Pizan, 1364-1430, que se enfrenta a los escritores del Roman de la Rose, sobre todo a Jean de Meun, y gana esta contienda, afortunadamente. La diferencia en Christine es que ella no se mete con las cuestiones religiosas. Es una contienda literaria y por eso salva la vida. Bien, muchísimas gracias por este tiempo y espero que haya permitido tener una visión diferente de lo que aconteció en este extenso periodo de más de 12 siglos de duración. Y tal vez, bueno, recordar esto de Hildegarda. Los hombres no nos entendemos cuando hablamos, pero sí cuando cantamos, porque nuestras voces disímiles se pueden armonizar. Muchísimas gracias. Ay, perdón por los movimientos. De ir y venir los volví un poco locos, ¿no? Por ahí hacer alguna acotación, su campo de trabajo. No, sin micrófono. Perdón. Gracias. Gracias. Hago una pregunta. Nos habían pedido que las preguntas que hiciera el público o los comentarios del público los repitamos para quienes están siguiendo la transmisión. No sé si
hacerlo así. Por ejemplo, les cuento a quienes están siguiendo por YouTube el aporte de Cecilia, hago eso, por ejemplo, bueno, ella hizo un aporte, es como cuando retomás lo que dicen los estudiantes en clase, un aporte sobre esta cuestión de imaginar lo posible, ¿no? O dentro de lo que no fue, la necesidad de la imaginación de lo que no fue. Dice que le recuerda la cuestión del campo de inmanencia de Deleuze, que es difícil retomar hacia otra persona y por ahí no hacerlo esencial lo que quiso decir, pero en relación con experimentar o con la experimentación de lo que podría haber sido y no fue. Y también, muy sintéticamente, ¿no? Pero también hizo un comentario sobre la importancia de la docencia en esa tarea de desandar los estereotipos, los modelos y de no reproducirlos, y también la docencia como una tarea performativa. Sí. Una traducción para las redes. Bueno. No, quería, ¿se puede hacer un comentario? Sí. Gracias, muchísimas gracias, porque justamente en esto que vos decís, ¿no? Tiene que ver con algo que dijimos al inicio. Y una de las cuestiones es esta. Yo también dije que el Beato era un relato, ¿no? Y cómo se leen esos relatos, porque Hildegard escribió y también dibujó esas visiones. Entonces hay un doble relato, o sea, no había más tiempo como para meternos más en esas imágenes, y cómo ese dibujo le servía a ella como un recordatorio de la visión que había tenido. O sea, yo encuentro esto como que cuando uno tiene un sueño, una visión, después el relato, como bien dijo Freud, ¿no? Uno no relata el sueño, sino el recuerdo de ese sueño. Y acá Hildegarda lo pone en acto, ¿no? Ese recuerdo, y que esa imagen y ese comentario le va a recordar la visión que tuvo. Pero una visión bastante distorsionada, ¿no? Y en estas dos mujeres que hemos visto, en mi caso, cómo aparece, bueno, en una en Ende a partir de las lecturas, y en Hildegarda a partir de las visiones, ¿no? Pero ambas expresan su época. O sea, a mí no me gusta decir que se adelantaron, como a veces aparece por ahí, porque tal pensadora o pensador se adelantó a su época. Yo pienso que si lo dijo es porque podía, estaban las condiciones dadas. El problema son los otros y las otras que se mantienen atrasados, ¿no? Gracias. Bueno, yo quiero leer acá de YouTube una pregunta justamente para Susana, de Carolina Durán. Ay, sí. Antes quiero decir que hay varios comentarios que agradecen, que les parece muy interesante el conversatorio. Andrea Brunotti agradece especialmente a Sabrina y habla de la necesidad de seguir pensando sobre la construcción de su propia obra. Y la pregunta para Susana es de Carolina Durán. Quería consultar si Hildegarda hace alguna interpretación simbólica o alegórica de las ilustraciones más allá de las descripciones que nos leyó. Sí, totalmente sí. Toda su interpretación es alegórica, justamente por esto que señalaba al final, porque ella sabe que no puede decir lo que fue, lo que vio, no puede decir lo real. Entonces, los relatos son alegóricos y ella misma lo reconoce. Sí, gracias Carolina, porque fue algo que sin querer he omitido. Sí. Muchas gracias, Susana. Esta interacción semipresencial, pero agradecemos, por supuesto, la participación de los que están en YouTube. Bueno, ¿algún otro aporte, comentario, pregunta? Quería decirles que todos los que se han inscrito están habilitados para la presencialidad de las jornadas siguientes.
Son 8 encuentros, 11 a 13, aquí. Y aprovecho para agradecer nuevamente la posibilidad que nos da el museo de llevar adelante esta actividad en este ámbito tan apropiado. Y bueno, si no un comentario que hacer, ¿querías decir algo? Sí, si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Buenísimo. Sí. No. Sí. No es... sí, posiblemente... Perdón, sea... Susana. Sí. Cecilia preguntó Dale. por la figura por el hombre de Hildegarda, que está un poquito de perfil y no se ven los genitales, y pregunta si Susana tiene alguna interpretación al respecto. Soy tu traductora. Sí, me olvido de eso, perdona. Es que estamos todos iguales. Sí, posiblemente se puede interpretar, yo en esto le agradezco muchísimo a la doctora Georgina Rabassó de la Universidad de Barcelona, que hizo una tesis maravillosa sobre Hildegarda, una tesis en la que estuvo trabajando más de 10 años y que ha tenido muchos premios y demás. Posiblemente ese ser humano sea un andrógino, pero también, cosa que es mucho más interesante, porque Leonardo pone un varón, ¿no? En cambio, en Hildegarda, si lo pensamos, pero eso no está dicho por Hildegarda, así que es una suposición. Y sí, está un poco así, como más de perfil, pero eso sí es interesante, hacer un análisis y demás, pero también me parece que es relevante ver todo el conjunto, porque el ser humano de Hildegarda es un ser humano que está casi como en movimiento. En cambio, el ser humano dibujado por Leonardo es un ser tieso, donde el movimiento está en los 4 brazos y las 4 piernas, ¿no? Entonces hay también una lectura diferente. Pero también es cierto que se le ha criticado tanto Hildegarda como Antrotula, que son las que más conozco en el ámbito médico, que cómo era posible que ellas conocieran tanto el cuerpo masculino. Entonces eso, que después es lo que comentaba Sabrina, ¿no? Porque estas pintoras que ella nombró tenían prohibido dibujar modelos. Entonces ahí está, o sea, acá empieza en este siglo XII esa prohibición. Pero como ellas eran médicas, estaban obligadas a ver el cuerpo masculino y a curar enfermedades tanto en varones como en mujeres. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, otro prejuicio de la Edad Media es que no había experimentación. Sí la había. Sobre todo los árabes trabajaban con cuerpos de muertos, ¿sí? Y hacían una especie de autopsia buscando dónde provenía esa enfermedad y demás. Por eso yo nombré la cuestión del monasterio de San Emeramo, porque yo sí conozco el catálogo, porque mi tesis doctoral versó sobre un monje de San Emeramo, y en esa biblioteca había muchos libros mal llamados paganos. Y entonces allí pudo haber conocido esta ciencia médica desarrollada por árabes, judíos, como Avicena, Maimónides, etcétera, ¿no? Entonces, Ibn Rushd, entonces puede ser que eso haya incrementado su conocimiento, pero sí es cierto esto que vos bien observaste. Sí. Bueno. Sí, y yo quería hacer, justamente, quería comentar para quienes les interese este tema, que se lo mostraba también a Sabrina, un minuto nada más, el libro que acaba de editar Laura Carolina Durán,
sobre Cornelia, Clodia, Hortensia y Sulpicia, mujeres de la Tardo República Romana. Carolina Durán está haciendo un trabajo impresionante de estas mujeres, de las amas del desierto y de las mujeres en la Tardo República Romana, mujeres que eran maestras, que sabían leer y sabían escribir. Entonces, para un poco disminuir los prejuicios sobre el periodo. Está publicado por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Humanidades. Sí, me parece que es muy importante porque, y está por internet, también se lo puede consultar. Bueno, muchísimas gracias Susana y muchísimas gracias doblemente a Sabrina por hacer también de traductora de las preguntas de YouTube. Damos por concluido. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Los esperamos, gracias.